Bueno, vamos a iniciar. Ventilación mecánica. Yo lo he llamado ventilación mecánica para dummies, así que vamos. Aprendan el día de hoy conceptos de ventilación. Siempre la fisiología, como han visto en estos dos primeros módulos, es clave. Y cuando uno habla del sistema respiratorio es como si yo le estuviera hablando de este sistema así el mismo orden. Lo primero que hay es que nosotros tenemos una presión barométrica a nivel del mar, que es de 760 milímetros de mercurio. Esa presión barométrica va a cambiar de acuerdo a la altitud que tú estás. Entre más alto estés, un ejemplo, Bogotá es 560 milímetros de mercurio. Y así, dependiendo de la altura, es la presión barométrica. Vemos nosotros que lo primero que tenemos que hacer nosotros es que esa presión barométrica tiene que vencer otra presión para poder entrar al cuerpo. Y esta presión que tiene que vencer es la presión de vapor de agua. Es la presión de vapor de agua. Y esa presión de vapor de agua que tiene que vencer, vamos a decirle que es aproximadamente 47 milímetros de mercurio. Entonces, 760 menos 47 milímetros de mercurio, ¿cuánto es? A ver, 760 menos 47 milímetros de mercurio, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto les da ese cálculo? ¿Cuánto les da ese cálculo? A ver. ¿Cuánto les da el cálculo? 760 menos 47 milímetros de mercurio, ¿cuánto les da? A ver. 713. Entonces 713, como muy bien ustedes lo han mencionado, ¿qué tienen que pasar? Tienen que multiplicarlo ahora por la FiO2 que tenga el paciente. Entonces, la FiO2 que tenga el paciente. Vamos a recordarles que la FiO2 ambiente es del 21%. Pero a medida que yo subo la altura, ese FiO2 también no se va a modificar porque siempre la FiO2 va a ser el 21%. Lo que va a disminuir es la presión de oxígeno. Vemos nosotros que si yo coloco cánula nasal a 1 litro, va a subir 4% la FiO2. A 2 litros va a subir 7% la FiO2. Y después de cada litro sube 3% la FiO2 del paciente. Pero voy a multiplicarlo por la FiO2 ambiente. La FiO2 ambiente es del 21%. Siempre que ustedes multipliquen constantes de FiO2 es en decimales, acá en la fisiología respiratoria, y es 0.21%. ¿Cuánto les da? A ver. 713 por 0.21, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da ese cálculo? A ver. ...149 milímetros de mercurio. Por ahí está Ever. Bien, Ever. Mañana te lo pregunto en la ronda, Ever. Vamos a ver. 149 milímetros de mercurio. Entonces, esos 149 milímetros de mercurio, ¿qué tienen que hacer ahora? Tienen que vencer todo el espacio muerto, todo el espacio muerto que hay en la vía aérea. Y en la vía aérea, en ese espacio muerto, podemos observar que lo que hay es CO2. Entonces, tienen que restarle el CO2 que hay en el espacio muerto, que en promedio es de 40 milímetros de mercurio. ¿Cuánto les da? A ver.
¿Cuánto le da ese cálculo? A ver. ...109 milímetros de mercurio. 109 milímetros de mercurio. Es la presión alveolar de oxígeno. Presión alveolar de oxígeno, 109 milímetros de mercurio. Eso es la presión alveolar de oxígeno. ¿Ok? Vemos que todo el sistema respiratorio está regulado por leyes. Y esas leyes son importantes porque representan la característica de un vaso. Y la principal ley que regula esto es nada más y nada menos que la ley de Ohm. La ley de Ohm hace énfasis a que la presión es directamente proporcional a la resistencia e inversamente proporcional al flujo. ¿Cómo así? Si yo le coloco presión, yo aumento la resistencia. Si yo le coloco resistencia, yo aumento la presión. Pero la única manera que yo tengo de vencer eso es con flujo. Entonces, esa es la primera constante. La única manera que yo tengo de vencer eso es con flujo. ¿Ok? Partiendo de ese primer pilar de la ley de Ohm, hemos establecido un segundo concepto atribuido a lo que ya hemos venido hablando y es la doctrina de la ecuación del movimiento. ¿Listo? La doctrina de Marini que hace referencia a la ecuación del movimiento. ¿Y en qué consiste la ecuación del movimiento? Es el paso o el recorrido que tiene todo este sistema pulmonar. Y para mí esto es lo que ustedes, yo necesito que ustedes lo tengan claro porque es lo más importante de la fisiología cardíaca. Las dos diapositivas que vienen. La ecuación del movimiento por un lado y por otro lado hablar sobre las presiones de la vía aérea. Entonces, en la parte superior nosotros tenemos la presión muscular y la presión muscular es igual a resistencia por flujo. Y vemos que en la parte pulmonar tenemos la presión de lactancia. Y la presión de lactancia que es 1 entre la capacidad que tiene el pulmón de contraerse o distenderse, compliance, más la presión positiva al final de la expiración intrínseca, más pi. Y eso es lo que hace la caja pulmonar. O sea que en uno voy a jugar con flujo y en el otro voy a jugar con presión. Cuando yo tengo un proceso obstructivo en la vía aérea, un proceso obstructivo que yo evidencie en la vía aérea, ¿qué hago? Cuando yo evidencio un proceso obstructivo. Cuando yo tengo un proceso obstructivo en la vía aérea, lo más importante es no ventilar al paciente por presión, sino por flujo. Al yo ventilarlo por flujo, mejora la condición del paciente. Yo lo ventilo por flujo al paciente, ¿ok? Pero, siempre hay un pero, cuando yo ventilo a mi paciente, no lo ventilo yo por presión, sino ventilo a mi paciente y tiene edema agudo del pulmón o tiene daño alveolar difuso, yo no me sirve ventilarlo por flujo, me sirve brindarle presión para que ese alveolo se abra. Esa es la característica para mejorar la condición del paciente. Vemos que a través de eso sale esta diapositiva que les hice sobre las presiones de la vía aérea. Y de todo lo que yo les he dado, yo quiero que esta sea la imagen más importante para el día de hoy. Si ustedes aprenden eso, ya tienen prácticamente asegurado todo el concepto. Entonces vamos a dejar claro estas presiones. Nosotros podemos evidenciar, jóvenes, que tenemos una presión muscular. Esa presión muscular se representa por la presión transmural. Y vemos nosotros que esa presión transmural tiene dos determinantes. Uno es la presión muscular y el otro es la presión intratorácica. ¿Ok? Intratorácica. Vemos nosotros que cuando yo respiro, yo inicio la inspiración, el diafragma desciende. La presión pleural se hace más negativa. Al volverse más negativa la presión pleural, se abre
la caja torácica y la presión alveolar aumenta. Listo, aumenta la presión transpulmonar, aumenta la capacidad residual funcional y mi paciente se oxigena. Eso mejora la oxigenación de mi paciente. Cuando yo exhalo, ¿qué ocurre? El diafragma sube, la presión pleural que estaba negativa se vuelve más positiva. Eso constriñe, por decirlo así. Ya, esto genera que la presión alveolar disminuya la presión transpulmonar, disminuye la capacidad residual funcional y mi paciente disminuye la oxigenación. Y así es que nosotros hacemos la respiración, inspiración y expiración por diferencia de presiones. ¿Ok? Entonces, ahora yo les voy a colocar un ejemplo. Si ustedes tienen un paciente obeso, ¿por qué el paciente obeso hace hipoxia? La persona que me diga eso aplicado a estas presiones que ven, le voy a dar un 30% de descuento en el taller de gases arteriales. A ver, 30% de descuento en el taller de gases. ¿Qué me dicen? ¿Por qué el paciente obeso? ¿Por qué el paciente obeso? Escuchen bien, ¿por qué el paciente obeso sufre hipoxemia? Simplemente por ser obeso. A ver, ¿quién me hace todo el recorrido completo? A ver, ¿quién lo dice más completo? Nadie se lo va a ganar, a ver. Están diciendo unas cosas que sí son y otras que no son. A ver. Hay unas cosas que son reales y hay otras cosas que no. Los ayudo. Serio, aumenta la presión intraabdominal, que aumenta la presión transesofágica, por momento aumenta la presión gástrica, aumenta la presión transesofágica. Sí, pero te falta algo, ¿qué más sería? Te falta lo que viene, que es lo más importante, serio. ¿Qué sería lo que viene? Vamos, los ayudo entonces. Cuando yo tengo un paciente obeso, o tengo una paciente en estado de embarazo, o tengo un paciente con ascitis, ¿qué ocurre? Eso, Estefanía Bermúdez, muy bien. Te ganaste el porcentaje, ¿oíste? Esa es la respuesta. Lo terminaste completo. Muy bien. Así que anótate anótate el porcentaje, ¿oíste? Escribe en el grupo de una que me gané el porcentaje. Esa es la respuesta completa. Pues muy bien, todos se fueron aquí. Aumenta la presión gástrica, aumenta la presión transdiafragmática, aumenta la presión esofágica. ¿Qué hace esas presiones? Esas presiones aumentadas hacen que la presión pleural, en vez de volverse negativa en la inspiración, se quede positiva, que disminuye la presión alveolar, disminuye la presión transpulmonar, disminuye la capacidad residual funcional y por ende mi paciente disminuye la oxigenación. Y eso representa un trastorno de oxigenación. Así que escribe en el grupo, Stephanie, que te ganaste. En el grupo, vamos, escribe en el grupo que te ganaste el porcentaje. ¿Oíste? 30% de descuento.
Y eso es lo que ocurre. Ahora, cuando yo tengo un paciente en esa condición, ¿qué es lo único que hace uno cuando lo conecta a la ventilación mecánica? La ventilación mecánica es PIT, o sea que es presión positiva al final de la expiración. Presión positiva al final de la expiración. PIT, eso es. PIT es presión positiva al final de la expiración. Entonces, a ese paciente se le coloca PIT. Presión positiva al final de la expiración. Y la PIT, que lo va a hacer el ventilador, va a aumentar la presión alveolar. Como está disminuida, la aumenta. Aumenta la presión transpulmonar, aumenta la capacidad residual y aumenta la oxigenación. Y por ende el paciente deja de sufrir de un trastorno de oxigenación. ¿Ok? Entonces, la PIT, la presión positiva al final de la expiración, la PIT es o representa la PIT lo que yo le hago como manipulación al ventilador. Pero ojalá yo pudiera evaluar la presión alveolar directa, pero es difícil de evaluar la presión alveolar directa. El método más cercano es por un catéter esofágico y evaluarlo de manera indirecta. Pero como no tenemos ninguno de los dos, tenemos tres determinantes que representan lo que está pasando en el alveolo. 1. Presión inspiratoria pico. 2. Presión meseta o presión plató. Y 3. Presión media de la vía aérea. Presión media de la vía aérea. Estos son los determinantes que ocurren aquí. ¿Ok? Presión media de la vía aérea. Esos son los determinantes que ocurren aquí. Entonces, cuando estamos estableciendo estos primeros puntos, podemos determinar, uno, que la presión inspiratoria pico es uno de los principales determinantes, igual que la presión media o presión media de la vía aérea. Entonces, conclusión de esta imagen. En el ventilador mecánico, cuando yo mire estas tres presiones, representan la presión alveolar. Y lo que yo le hago al ventilador es colocarle PIT. Listo. Ahora, yo puedo hacer una fórmula que el doctor Amato en el 2015 la lanzó, que se llama el dry pressure. Dry pressure o presión de conducción. ¿Y en qué consiste? Presión meseta menos PIT. O sea, lo que hace el paciente menos lo que yo lo coloco. Y eso se llama el dry pressure. Y el valor normal de esto es menor a 15. El valor normal de esto es menor a 15. Se llama el dry pressure. Menor a 15. Así que a tener en cuenta este concepto. Ahora, ¿cómo hago para yo saber la presión meseta de un paciente? Me toca ir al ventilador y hundir un botón que se llama pausa inspiratoria. Un botón que se llama pausa inspiratoria. Ese botón de pausa inspiratoria usted lo va a mantener presionado 2 segundos. 2 segundos lo mantienen presionado y ese botón automáticamente les va a arrojar en el ventilador la presión que tenga el paciente. O sea que es importante que ustedes tengan ese concepto, ¿ok? ¿Alguna pregunta al respecto? Jóvenes, de lo que llevamos hasta el momento.
¿Alguna pregunta hasta el momento? Jóvenes, de lo que llevamos, conceptos claros para poder continuar. Yo digo siempre que esta es la imagen más importante. Si ustedes saben esta imagen, lo que viene ahora va a ser absolutamente fácil. A ver, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, vamos a ver. Si es así, si no hay ninguna pregunta, entonces, ahora que les empiezo a explicar fisiopatológicamente, vamos a ver si en verdad entendieron o no entendieron. Entonces, podemos decir nosotros que con esos conceptos, de todas las capacidades, la más importante es la capacidad residual funcional. Y la capacidad residual funcional, para poder calcularla, necesitamos saber dos volúmenes: el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Entonces, estos dos volúmenes son los principales determinantes de la capacidad residual funcional. Y la capacidad residual funcional es igual a 45 a 55 cc por kilo. Esa es la capacidad que tiene cada uno de nosotros, aproximadamente. Vemos que existen unos cambios que ocurren en el cuerpo secundario a la ventilación mecánica. Y aquí los tienen. Son todos los cambios que ocurren en el paciente a través de la ventilación mecánica. Y vemos, el primero, la presión venosa central aumenta secundario al aumento de la PIP, al aumento de la presión intratorácica. Cuando yo le coloco ventilación mecánica a un paciente, eso es presión positiva. Esa presión positiva, al aumentar la presión venosa central, aumenta la presión intragravitaria, aumenta la presión intracraneana, y esto conlleva a que disminuya la presión arterial media y por ende hay hipoperfusión cerebral. ¿Qué les quiero decir con esto? Que un paciente con evento cerebral agudo, ojo con la ventilación mecánica si lo deciden intubar, porque si intuban al paciente y tiene injuria cerebral y ustedes si le colocan presiones altas en la vía aérea, pueden condicionar a que este paciente empeore su cuadro. Por ende, no se hace presiones altas en la vía aérea en aquel paciente que tiene un evento neurológico agudo. ¿Ok? Un paciente que tiene evento neurológico agudo. El otro punto importante de esto es cuando nosotros evaluamos los efectos intrapulmonares. Cuando evaluamos los efectos intrapulmonares, vemos que los efectos beneficiosos es que mejora la relación ventilación-perfusión, por ende corrige una hipoxemia y 1, 2, disminuye el chum, y al disminuir el chum, por ende produce hipocapnia, mejora la hipocapnia y genera o la hipercapnia y mejora la ventilación del paciente. Pero si yo programo mal el ventilador mecánico, también puede condicionar a daño. Puede producir barotrauma, biotrauma, ateletrauma, miotrauma, ergotrauma. Y esto aumenta la mortalidad de mi paciente. Pero por otro extremo, también existen unos cambios extrapulmonares. Y estos cambios son los que ocurren a nivel cardíaco y es de vital importancia conocer estos cambios que ocurren. Entonces, vamos a ver cuáles son esos cambios que ocurren. Lo primero que hay es que en el corazón derecho, ¿qué ocurre? Aumenta la presión intratorácica. Al aumentar la presión intratorácica, disminuye la precarga del ventrículo derecho
y esto condiciona que disminuye el volumen sistólico del ventrículo derecho y termina disminuyendo el volumen sistólico y termina disminuyendo el gasto cardíaco. Pero en el corazón izquierdo, el aumento de la poscarga genera aumento de precarga del ventrículo izquierdo, disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo, y esto genera que aumente la presión del pulso. Estas dos condiciones de disminución y aumento de la presión en la inspiración y la expiración es lo que se conoce como variabilidad de presión de pulso. Y esto es un determinante importante para evaluar la respuesta de líquido de un paciente hipoperfundido. Pero por otro lado, al producir hipotensión, la ventilación mecánica genera que disminuya la presión de perfusión de órganos. Al disminuir la presión de perfusión de órganos puede conllevar a que se genere también una hipoperfusión gástrica, espláncnica, renal, que puede contribuir a lesión renal aguda, a disminución de la motilidad intestinal, revocación bacteriana y respuesta inflamatoria. Todo esto es lo que limita la ventilación mecánica. No es que la ventilación mecánica salva al paciente. Miren, si yo no sé hacer el procedimiento bien, si yo no sé restaurar un buen manejo del paciente, miren todo lo que puede pasar. Entonces, conclusión, la ventilación mecánica positiva aumenta la presión intratorácica, aumenta la presión pericárdica, disminuye la precarga del ventrículo derecho y disminuye la presión sistólica. Por ende, disminuye la presión de pulso en el paciente. ¿Ok? En la expiración, disminuye la presión intratorácica, disminuye la presión pericárdica, aumenta la precarga del ventrículo derecho, disminuye la poscarga del ventrículo derecho, aumenta el volumen sistólico y aumenta la presión sistólica. Entonces aumenta la presión de pulso. Esas son las dos constantes. Si ustedes no tienen esto claro, tienen que recordar que aumenta la poscarga del ventrículo derecho. ¿Por qué tienen que recordar eso? Porque si le llega un paciente que tiene hipertensión pulmonar, un paciente que tiene injuria pulmonar, hay un problema terrible con esto. Porque al tener un paciente con hipertensión pulmonar y al aumentar la ventilación mecánica más del ventrículo derecho, puede contribuir a un fenómeno que se llama interdependencia ventricular, que se desplaza el tabique interventricular, disminuye el volumen sistólico del corazón izquierdo y esto condiciona a disminución de la presión arterial media y hipoperfusión. Y esto quiere decir que cuando yo programo un ventilador mecánico, puede generar falla ventricular derecha. Puede generar falla ventricular derecha.